Bienvenidos a Tribuna de la Historia. Hace exactamente 25 años, o casi exactamente, en febrero de 1956, sucedieron una serie de acontecimientos en todo el país, pero muy principalmente en Madrid, que tuvieron una gran importancia y que conmovieron de alguna manera las estructuras, después muy profundamente, como tal vez veamos a lo largo del programa, pero en ese momento conmovieron muy profundamente lo que parecía ser una vida apacible de una nación, y que cada uno de nosotros de alguna manera pues vivió más de cerca o más de lejos. Si permiten un testimonio personal, y aunque sea muy pobre, pues yo tengo que recordar que salíamos de clase y pasábamos muy cerca de Alberto Aguilera, que entonces era un idílico paseo, señor Tamames, y los bulevares. Y de repente pues venía un grupo de falangistas que venían de uniforme, hubo un revuelo, sonó un disparo y cayó un muchacho, creíamos que muerto. La gente corrió, nosotros corrimos, escapamos hacia una casa, y no nos enteramos de mucho más porque nuestro testimonio podría ser coincidente con lo que luego se publicó. No sé, un disturbio grave, político, con los de siempre, en fin. Y esto fue más o menos lo que quedó, a lo que quedó reducido lo que sería todo un cambio en el régimen de Franco. Lo que fue probablemente la más importante afloración de que dentro había algo, de que había un movimiento principalmente estudiantil contra el régimen, y algo cambió desde entonces. Hemos contado para este programa no con 4 testigos, sino, como dice don Ramón Tamames, con 4 actores y con varios más a los que hemos pedido su colaboración en plan de pregunta filmada en sus respectivos lugares, y que son don Enrique Mújica, secretario de Relaciones Políticas del PSOE y diputado por Guipúzcoa, don Gabriel Elorriaga, abogado y escritor político, don Javier Pradera, es periodista, jefe de sección del País y además de director de ediciones de Alianza Editorial, y don Ramón Tamames. Don Ramón es catedrático de la Autónoma, es diputado del Partido Comunista y es además primer teniente alcalde del Ayuntamiento de Madrid. Los 4, de manera muy directa, fueron actores de lo que ocurrió. Contaremos también con otras ilustres presencias a lo largo del programa, pero los 4 en aquel momento fueron gente que estaba en el lugar geográfico y exacto de los hechos, por lo cual pagaron además, y tal vez duramente, y sus opiniones, sus testimonios son muy de primera mano. Para comprender un poco mejor lo que significó el febrero de 36, le hemos pedido la voz de la historia a un historiador joven, de alguna manera él también los vivió, que es Javier Tusell. Le preguntamos a Javier un brevísimo resumen de lo que fue el febrero del 56. La importancia de los sucesos estudiantiles producidos en Madrid en 1956 no reside tanto en los hechos en sí. En efecto, estos movimientos estudiantiles no conmovieron el carácter monolítico del franquismo, que duraría todavía mucho tiempo. Sin embargo, revisten una especialísima significación histórica porque se sitúan en un momento cardinal de la evolución del franquismo. Es un momento en el que el franquismo ya ha sido reconocido internacionalmente, y es un momento en el que estamos en los prolegómenos de lo que luego, a partir de 1959, va a ser el desarrollo económico de la década de los 60. Es un momento en el que, precisamente a través de acontecimientos como este, se ve desaparecer a la vieja oposición al franquismo, es decir, socialistas históricos, digamos, y republicanos. En el año 62 me parece que mueren Martínez Barrio e Indalecio Prieto, y aparece una nueva oposición. Esa nueva oposición, muchos de ellos van a ser los jóvenes que participan en las manifestaciones universitarias del año 56. Son a veces, como en el caso de Pradera, apellidos vinculados con la tradicional derecha española. Y son hombres que desde esa fecha se van a convertir de alguna manera en históricos de la oposición al franquismo. Muchos de ellos, ustedes, los espectadores, lo saben perfectamente, muchos de ellos están presentes, incluso en opciones políticas muy divergentes, en el escenario de la vida pública española actual. Por eso, la importancia de los sucesos de 1956 difícilmente puede exagerarse. Es una sustitución de las viejas generaciones de la oposición por unas nuevas generaciones que, con el paso del tiempo, van a hacer que ya
en la década de los 60 y comienzos de la década de los 70 el mundo universitario esté marginado de las estructuras políticas del régimen. Al final de la época franquista, pertenecer a ese mundo político, perteneciendo al mismo tiempo al mundo universitario, sea como profesor o sea como estudiante, no es que fuera inhabitual, es que era casi una extravagancia. Y vamos con el coloquio. Quizá la primera pregunta, la pregunta obligada es: ¿quiénes eran cada uno de ustedes en febrero del 56, en los días previos al movimiento? Por ejemplo, don Enrique Mujica. ¿Qué era usted? ¿Quién era usted? Bueno, yo era un estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad de Madrid. Entonces la facultad estaba en el, para nosotros, tan viejo y entrañable Caserón de San Bernardo. Había llegado hacía 2 años de San Sebastián, era donostiarra, como Javier Pradera, también es donostiarra. Mi padre era un viejo militante de izquierda republicana que falleció en el exilio. Y era un hombre que había conocido en San Sebastián ambientes intelectuales, liberales, proclives al cambio, a nuevas ideas. Tenga en cuenta de que vivía al lado de la frontera, de que allí, al otro lado de la frontera, nos abastecíamos de textos, nos abastecíamos de lecturas distintas, renovadoras, nuevas, de publicaciones. Había en San Sebastián un ambiente importante, minoritario pero importante, encabezado, yo diría, por una figura importante en las letras españolas y también en la historia del socialismo, como es la de Luis Martín Santos. Y yo con ese bagaje llegué a Madrid en 1953. ¿Tenía alguna ideología política, alguna militancia o algo especial? Sí, yo entonces era militante del Partido Comunista de España. Don Gabriel Orreaga, la misma pregunta. Bueno, yo en aquellos momentos estaba terminando mis últimos pasos también en la universidad, en la Facultad de Derecho, y yo del grupo, vamos, o de la lista de los detenidos en aquella ocasión, era el más relacionado en aquel momento con el SEU. Había desempeñado unos cargos, digamos, de importancia media, había sido jefe de actividades culturales del Distrito de Madrid y director del Centro de Estudios Políticos de aquel sindicato, y pertenecía al grupo de personas que estaba convencido en aquel momento de la necesidad de una reforma del sistema de participación y de representación estudiantil. El SEU era entonces un sindicato enormemente burocratizado, es decir, tenía muy poco de sindicato y mucho de estructura, digamos, de arriba abajo, de estructura vertical, jerárquica, y había llegado un momento en que estábamos convencidos de que, en fin, fuese cual fuese el desenlace y las distintas posiciones que pudiera haber en el seno de la universidad y en el seno del estudiantado, pues por bien de la situación, por autenticidad de la representatividad, pues había llegado un momento en que había que cambiar aquel esquema y replantearse, es decir, hacer una reforma de la situación. Y esta reforma de la situación tenía que pasar porque realmente pues los que representasen a los estudiantes pues eran unas personas pues elegidas por los estudiantes, y que en el buen funcionamiento de la vida universitaria de aquel momento pues, en fin, las cosas fuesen más naturales, respondiesen más a la realidad social, la representación. Y entonces, pues, estábamos todos en un estrecho contacto, porque yo creo que había, pues, lo que... No hay que ver las cosas con mentalidad un cuarto de siglo después de cómo son ahora o de la que cada uno somos ahora, sino de cómo estaban entonces las circunstancias. Pues nosotros creíamos que había pues lo que ahora se llama un consenso, es decir, había una especie de consenso, no en las posiciones que cada uno teníamos, que es obvio que eran entonces, digamos, algo diferentes, y ahora quizá lo son más porque cada uno se ha etiquetado, algunos más, vamos, los que están más en activo en la política. Y entonces, pero lo que sí estamos, yo creo que en toda política hay pues unos problemas, digamos, de movimiento pendular o de elección entre una línea que diríamos de un reformismo conservador y una línea de un progresismo
revolucionario, vamos a decir, entre una izquierda y una derecha, vamos a entender por acá, que es un problema, digamos, horizontal, y luego hay un problema vertical, que es una lucha entre el inmovilismo de las situaciones y la necesidad de cambio de esa situación inmóvil que empieza a no responder a la realidad social. Y entonces yo creo que en lo que estábamos todos de acuerdo no es en el penduleo de derecha-izquierda, que evidentemente unos estarían más a la derecha y otros más a la izquierda, sino en la necesidad de salir de ese inmovilismo, de cambiar esas estructuras en este tema de la universidad, porque es el que entonces vivíamos, como posteriormente cada uno de nosotros tuvimos otras ocasiones y otros tiempos en que volvimos, vamos, yo al menos en esta misma línea, digamos, reformista, a tener pequeñas batallas por tratar de cambiar algunas cosas. Y desde este punto, pues, era exactamente, pues, una situación natural, el contacto entre todos nosotros, contacto que también quiero aclarar porque es importante, no era un contacto que en aquel momento se viese con hostilidad, sino que era un contacto que estaba en pleno diálogo con lo que en aquel momento llamaríamos autoridades oficiales, es decir, nosotros fuimos encarcelados y las autoridades oficiales cayeron, vamos, el ministro Ruiz Jiménez, el ministro Fernández Cuesta y sus equipos de colaboración, y el rector de la Universidad de Madrid, de modo que era una situación de un diálogo abierto que yo creo que se frustró por un incidente nunca suficientemente explicado que surge por medio, que es lo que usted ha mencionado antes, este incidente en las calles de Madrid, incidente al cual realmente nosotros éramos totalmente ajenos, es decir, nosotros, nuestras reuniones y nuestros diálogos estaban planteados en un tono todo lo exigente que se quisiera, pero en un tono pacífico. Aquel incidente, pues yo creo que fue el primer síntoma de una intervención que llamaríamos terrorista en medio de un debate político. Intervención terrorista que se puede interpretar desde el lado que se quiera o desde los intereses que se quiera, pero de alguna manera hay un incidente y en base a ese incidente pues se rompen las líneas de diálogo, se rompe el tono en que se estaba desarrollando el tema y se provocan, junto al hecho sucio de los disparos y de las pistolas, se produce inmediatamente un segundo hecho que diríamos sucio en aquellos momentos, que es una manipulación de los medios informativos y de la prensa, que entonces estaba sometida aún a un dirigismo total y a una censura previa total, y en la cual, de alguna manera, se trata de asociar el hecho de esa aparición de un primer fenómeno terrorista en la calle con las inquietudes naturales y lógicas de aquel mundo estudiantil. Y bueno, esto es lo que hace que de alguna forma nos encarcelen y se lance esa campaña un poco de confusión sobre el tema, que luego, en la marcha de los acontecimientos, en el proceso judicial que todos sufrimos y tal, se clarifica perfectamente, pero queda, digamos, de alguna manera entablada o planteada pues la primera batalla dentro de lo que era la vida española, de la sociedad española en aquel momento, pues eso, entre un inmovilismo y un reformismo, con el triunfo por las circunstancias, por el momento, al menos en aquel momento, del inmovilismo. Esto es un poco el diagnóstico que yo haría. Señor Pradera, ¿quién era y qué era usted en febrero? Yo había acabado la carrera de Derecho, como creo que Enrique y Ramón también. Éramos compañeros de la Facultad de Derecho, en un curso en el que había gente que luego ha figurado en la vida o figura en la vida pública española. En nuestro curso estaba Joaquín Garrigues, estaba Ángel Rojo, que es ahora director del Servicio de Estudios Blanco de España, Clemente Auger, que es juez, magistrado juez instructor en Madrid. Habíamos acabado la carrera en el 55. Yo hice oposiciones al Cuerpo Jurídico del Aire en el mes de septiembre, y estaba dentro del Cuerpo Jurídico del Aire, y era ya profesor de la Cátedra de Derecho Político, con Manuel Jiménez de Parga. Bueno, la universidad de aquel tiempo era una universidad bastante rara, ¿no? Yo no creo que se ajuste demasiado al esquema que ha expuesto Gabriel Elorriaga, ¿no? Era una universidad que no se corresponde para nada con los esquemas que hoy pueden distribuir a las fuerzas políticas, ¿no? Había falangistas, había monárquicos que realmente lo que querían era coronar el 18 de julio. Apenas había democristianos de oposición, porque los demócratas cristianos en aquel momento estaban metidos y muy profundamente en el régimen. No había socialistas, los socialistas aparecieron después de febrero del 56, y estaba un pequeño grupo comunista. Y yo era militante del Partido Comunista, y dicho sea en honor del Partido Comunista, en aquel tiempo era
seguramente la única organización que permitía a quien quisiera así luchar contra la dictadura tener un cuadro de militancia. Bueno, ese era el clima de la universidad. Yo coincido con lo que ha dicho Tusell, que se han exagerado un poco los acontecimientos de febrero del 56, que aquello fue nada más que el comienzo de una marcha larga, muy larga, tan larga que Franco murió en la cama, y que fue como una especie de punto de partida de lo que fue luego el movimiento estudiantil e intelectual, ¿no? Juan Ramón. Yo, efectivamente, como ha recordado Javier Pradera, éramos todos alumnos ya de doctorado. Yo empezaba entonces como profesor ayudante de clases prácticas de economía política con el profesor Narro, y estaba ya en el tercer curso de económicas. Y quiero recordar que entre los compañeros de curso, además de los que ha citado Javier, se encontraba uno que después fue ministro del régimen anterior, Villar Mir, y Carlos Zayas, que luego fue diputado del PSOE y que sigue siendo buen amigo nuestro. Yo tenía, pues, por así decirlo, unos antecedentes familiares. Mi padre, médico, estuvo en la universidad, estuvo en la guerra, fue comandante del Ejército de la República, era de izquierda republicana, nos dio una educación laica, nos inculcó la idea de que además del idioma propio teníamos que saber otros, y eso nos abrió, yo diría que un horizonte interesante. Y ya estudiando económicas, antes del febrero del 56, me acuerdo que con otro compañero que participó en aquellos sucesos, Ramón Moliner, catedrático hoy en la Politécnica de Madrid, hicimos un viaje que llamamos los dos de estructura económica por Andalucía. Visitamos algunas cosas antes de llegar a Andalucía, estuvimos en Puerto Llano, que entonces se llamaba el Gran Combinat de la autarquía española. Estuvimos en las minas de Linares, estuvimos en el puerto de Sevilla, visitamos Algeciras, Málaga, Granada, coincidimos en los vagones de tercera con cuerdas de presos comunes, acompañados por la Guardia Civil. La visión de España entonces, en los años 53-56, todavía en las áreas rurales era de un país casi recién salido de la guerra civil, de miseria, de pobreza. Y en las ciudades, pues, una sensación todavía de falta de horizontes, ¿no? Y yo creo que eso nos hizo pensar a muchos que había que cambiar las cosas, enlazar con los antecedentes republicanos, con los antecedentes liberales. Yo me sentía entonces republicano, muy influido por ideas políticas, que ahora se habla mucho de ellas, regeneracionistas, y estaba muy próximo al PC. Si no había ingresado ya, era porque me lo estaba pensando todavía. Ingresé muy pocos días después de salir de la cárcel en el mismo año 1956. Y la universidad entonces era especialmente interesante, era un hervidero, la Facultad de Derecho. Allí estaban los liberales, los republicanos, los monárquicos, la Falange en declive ya, claramente en declive, y el Opus en ascenso todavía, diría yo, que subterráneo. Todavía eran informes secretos, conversaciones, intentos de atraernos a sus reuniones. Y había ya núcleos marxistas, de gente que se empezaba a preocupar por leer a Marx, a Lenin, y entre los cuales no hay que ocultarlo, Enrique Múgica tuvo un papel importante como irradiador de todas esas doctrinas. En lo que no estoy de acuerdo, en lo que ya se ha dicho hasta ahora, es en que hubo una intervención terrorista en febrero del 56. Yo creo que fue una intervención policial, es decir, entonces no había armas nada más que las de la policía o las de Falange. Y entonces o fue por el lado de Falange o fue por el lado de la policía, pero el tiro de Miguel Álvarez, desde luego, ninguno de los que estábamos en ese planteamiento de renovación y de ruptura con el régimen no salió de ahí. Y entonces no había terrorismo organizado, salvo en casos extremos. Yo creo que fue una provocación para manipular después todo el proceso e intentar crear nuevamente una especie de semilla de la anti-España, porque eso fue lo que se nos imputó. Y por último, yo creo que no se ha exagerado la importancia de los sucesos del 56, porque en una perspectiva histórica se puede comprobar que marca el final de la autarquía económica, la necesidad de dar salida a esos problemas que se ven no solamente en los sucesos estudiantiles, sino en las huelgas obreras que siguieron a lo largo de marzo-mayo de 1956,
los problemas más serios de Girón al frente del Ministerio de Trabajo, con la necesidad ya de negociar con los trabajadores las alzas de salarios, y la ruptura del sistema autárquico y la entrada del Opus en febrero del 57, que para mí es el final de esta crisis del 56. ¿Quién puso las semillas, don Enrique? Bueno, las semillas las puso la necesidad del cambio, pero esa necesidad de cambio se evidenciaba, algunos, personalmente, mi experiencia personal, se evidenció a mí como una necesidad radical. Hay que tener en cuenta que había en la universidad simientes de discusión intelectual, había ciertas preocupaciones políticas, pero para mí, que venía de una comunidad como la comunidad vasca, totalmente opuesta al sistema, porque frente al sistema, en todas las comunidades españolas, pues había sus pros y sus contras, pero desde la guerra civil, la comunidad vasca, tanto desde el punto de vista de la que llamamos derecha, como el Partido Nacionalista, como la izquierda, era una piña cerrada contra el régimen. Y yo allí me había educado, había crecido, y al venir a Madrid me encontré con un panorama totalmente distinto de lo que era la ciudad, la provincia y el país del que procedía. Allí en Euskadi no había franquismo. El franquismo era una capa burocrática impuesta al País Vasco desde fuera. Y yo me eduqué en unas corrientes democráticas y en unas ideas liberadoras que eran consustanciales, que eran esenciales al pueblo vasco. Y además he dicho anteriormente que nosotros en Euskadi, concretamente en San Sebastián, recibíamos textos, discutíamos. Yo recuerdo ya del año 51, 52, en la vieja cripta del Ateneo Guipuzcoano, cómo hablamos de Husserl, de Sartre, cómo leíamos Le Temps Moderne, Esprit, valoramos lo que significaba Sartre, lo que significaba Emmanuel Mounier, lo que significaba una serie de pensadores franceses renovadores. Cuando yo llegué a Madrid, eso no existía, era un páramo. Todavía aquí estaban prácticamente en la generación 96 en Ortega, muy valiosos por cierto, pero quitando núcleos reducidos, realmente era la desertización intelectual en cuanto a ideas renovadoras. Había algo nuevo, sin embargo, que surgía. Surgía una poesía cuyos logros estéticos quizá con una perspectiva de 25 años no nos parezcan muy rigurosos ni muy serios. Había un cine que surgía distinto, estaba Berlanga, estaba Arlén, había discusiones, existían dos revistas que fueron suspendidas precisamente antes de los sucesos de febrero del 56, Ínsula e Índice, en que se recogían las nuevas inquietudes creadoras, las nuevas renovaciones estéticas. Bueno, aquello todavía era incipiente. Faltaba el punto de inflexión intelectual necesario para que aquel ambiente lograra cuajarse. Y fue precisamente en la universidad donde cuajó, porque hay que remontarnos un poco anteriormente a 1954, 1955, en que algunos de los que estamos aquí, y gente que está fuera de aquí, compañeros de entonces, tratábamos de penetrar por las vías de la renovación intelectual a través de la estética. Es decir, el cambio ético que aportábamos a la universidad, que aportábamos al país, lo vertíamos a través de la única forma que entonces era posible, a través de la estética. Hacíamos ética expresado en estética. Eso resultó fecundo para conocernos, para compenetrarnos y para crear grupos más o menos numerosos, menos que más, que después dieron sazón en aquellos sucesos de febrero del 56. Yo creo que si no se tiene en cuenta ese proceso de maduración de la Universidad Española en 2 años, de fines del 53 al 56, difícilmente comprenderíamos lo del 56. Por el 56 no fue una especie de rayo surgido en la noche, una especie de cosa deslumbradora que nació de repente, sino fue el resultado de una incubación, de un desarrollo histórico en el que los universitarios demócratas fuimos fomentando y desarrollando y propagando las nuevas ideas. Por eso yo quiero un poco disentir de lo que ha dicho Gabriel. Evidentemente hubo coincidencias con los amigos que querían reformar las estructuras desde dentro, pero no convergencias, en absoluto. No convergencias, no consensos, Ramón. Porque nosotros partíamos porque la renovación desde dentro del SEU se quería hacer
desde lo que entonces se llamaba la inspiración josé antoniana. Y nosotros estábamos en un punto de vista totalmente distinto. Nosotros partíamos desde las ideas de libertad, desde las ideas de democracia, desde la idea de justicia, que precisamente habían sido perturbadas por el falangismo y lo que entonces representaba. Coincidencias hubo, esas coincidencias permitieron, en parte, en febrero 56, pero nuestras ideas orientadoras eran claramente diferentes. Señor Larrea. Bueno, yo quisiera hacer algunas puntualizaciones. Entiendo que la exposición que acaba de hacer Enrique Múgica, aparte de ser pues, muy intelectual, muy apropiada, aunque está dentro de los hechos, evidentemente, pero a un fenómeno complementario que es el Congreso de Escritores Jóvenes, en que él tuvo un gran protagonismo y que no llegó a realizarse tampoco y que estaba en esa misma línea. Pero quiero decirte que entiendo que lo estamos idealizando e intelectualizando un poco demasiado el tema, no porque no merezca efectivamente verlo desde las facetas, sino porque, bueno, este es un programa que se llama Tribuna de Historia, que es histórico. Yo quisiera acercar un poco más a los hechos. Yo creo que el tema de la coincidencia, no convergencia, en fin, o como quieras matizarlo tú, se daba en torno a un hecho evidentemente democratizador, que era, en el caso concreto de la institución en que estábamos, la democratización de esa institución. Y que, por supuesto, no estaba sobre el tapete un parámetro, digamos, de planteamiento josé antoniano, como no estaba tampoco un parámetro de planteamiento marxista, aunque en la intimidad del pensamiento de cada uno, pues cada uno tuviese sus ideas. Ahora bien, yo, dicho esto, y refiriéndome ahora a la intervención de Ramón, pues entiendo que, por otro lado, lo que él ha dicho en el tema del terrorismo, no hay discrepancia en lo que estamos diciendo los dos. Yo creo que es un tema de apreciación terminológica. Yo creo que él, como ha descrito precisamente el suceso del tiro, es como se describe un hecho terrorista. Yo no he dicho que el terrorismo fuese de este lado o del otro. Asunto, digamos, no aclarado, en el que él ha aventurado una hipótesis que, bueno, puede ser cierta o puede no ser cierta, pero es una hipótesis razonable. Ahora bien, quiere decir que lo que ha definido claramente es que él interpreta que aquel disparo fue un hecho de provocación política, y eso es precisamente lo que es el terrorismo, es decir, tratar de provocar o de torcer la marcha de unos hechos políticos con una intervención violenta, digamos, y por unas manos ocultas y ajenas al diálogo normal en aquello se está desarrollando. Por otra parte, hizo una alusión que no es que tenga una importancia, pero lo hago por eso, por ir un poco digamos, al despiece histórico de los sucesos, por el cual mucha gente, inclusive los historiadores, tienen curiosidad, que se ha referido a quién tenía armas, quién no tenía armas en aquellos momentos. En aquellos momentos, evidentemente, pues las fuerzas de orden público, por supuesto, tendrían armas como siempre. Las fuerzas de orden público siempre están armadas, pero me parece hipotético pensar que se dedicasen a utilizarlas para tales menesteres. En cuanto al armamento posible de personal de la Secretaría General del Movimiento, sí es un hecho histórico que se hablaba y se ha seguido hablando y ha salido en muchos de los reportajes y los estudios que se han hecho sobre este tema, en que había un cierto depósito de armas, no sé si exagerado, porque inclusive yo leí el otro día en un periódico que comentaba el tema de 50.000 pistolas en la Secretaría General, me parecen demasiadas, pero en fin, habría 5.000, pero en fin, había unas pistolas que parece ser que en medio de la tensión de aquellos días y tal, fueron repartidas de alguna manera a personas civiles en aquellos intentos que hubo de calentar las cosas y de llegar a un revanchismo y tal. Y sobre esta existencia de estas pistolas y de estas gentes armadas, pues he de decir que fue un hecho posterior al disparo a Miguel Álvarez. Es decir, ese supuesto reparto de pistolas se produjo precisamente cuando a continuación hubo un intento de armarla grande, vamos a decir, y en aquel momento hubo una reacción importantísima, que cabe subrayarla porque es un hecho histórico, que fue la de las Fuerzas Armadas, como siempre institución llena de serenidad y de objetividad en la historia de este país, que personificó pues una persona hoy fallecida, pero en fin, de un recuerdo muy importante, que era el teniente general Rodrigo, entonces capitán general de Madrid, que en uso de sus atribuciones y en aquel momento que se había proclamado el estado de excepción, manifestó su estancia y su exigencia de no tolerar más el que anduviese gentes armadas por la calle, ni que se siguiese excitando a través de la campaña de prensa aquello a unas confrontaciones entre posibles bandas. Y entonces se produjo, mientras nosotros estábamos en la cárcel, la recogida y el desarmado de esas pistolas, cosa que estos días precisamente he visto totalmente adulterada hasta lo pintoresco
en un reportaje, precisamente en Diario 16, desde un señor, no sé quién lo habrá declarado y con qué intención pintoresca o adulatoria, decía una cosa tan increíble y tan absurda, y vosotros sabéis que es así, como que esas armas estaban en Secretaría General del Movimiento, y cuando fue nombrado camarada ministro secretario general del Movimiento, el presidente dimisionario, don Adolfo Suárez, pues tuvo que ocuparse de retirar esas armas, cuando todos sabemos que esas armas fueron retiradas en vida de Franco y por órdenes del ejército en aquel momento. Sí, yo quisiera nada más que, entrando en el terreno del tiro, que parece más importante de un simple episodio, de un simple hecho episódico, la historia hasta este momento, señor Tamames, ¿qué ha desvelado del tiro? ¿Procedía de uno de sus propios compañeros por error, por accidente? ¿Vino de fuera? ¿Quién disparó? ¿Qué se sabe hasta ahora? Yo creo que lo del tiro, que se ha magnificado tanto y que fue muy lamentable que se produjera aquel episodio, pues fue sencillamente algo muy aprovechado por la propaganda oficial, y realmente es un elemento de distorsión de todo un proceso que estaba en marcha, y coincido con lo que ha dicho Gabriel Arriaga. En ese sentido sí se puede considerar como un terrorismo desde el Estado, y yo creo que el Estado no se anduvo con cicaterías y introdujo el terrorismo cuando le convino. Pero si me permite el moderador, sí, hablando de la incubación y las semillas, yo creo que, y lo vi desde la Facultad de Derecho, y en eso disiento de Enrique Múgica, que entonces no hablaba tanto del País Vasco, y realmente en Madrid había mucho movimiento estudiantil desde el 51, y yo me acuerdo cuando llegué a la Facultad de Derecho que las huelgas del transporte en Barcelona eran el comentario general, y que Cataluña se estaba cansando ya del franquismo. Luego hubo procesos internos que conoce muy bien Javier Pradera, participamos los dos de alguna manera, el Servicio Universitario de Trabajo, que había creado el padre Llanos, con Eduardo Zorita, y que empezó a funcionar por aquellos años. Yo estuve, me acuerdo, en el año 52, 53, en algún campo de trabajo de estos. Luego todo esto se empieza a mezclar con acciones callejeras, todavía no muy bien dirigidas, que son los movimientos de Gibraltar, de los años 53 y 54, que empiezan como manifestaciones promovidas por el SEU, pero acaban en manifestaciones donde se pide la libertad, donde se pide la dimisión del jefe del SEU y todo lo demás. Y realmente el punto de partida es el entierro que hicimos los estudiantes, aunque fuera 2 días después del verdadero entierro, de José Ortega y Gasset, si no me falla la memoria, en noviembre de 1955. Allí cruzamos la ciudad, una manifestación entera de estudiantes que salimos desde San Bernardo y que dirigía Julio Diamante Estil, el director de cine. Y allí llegamos, atravesamos la ciudad, pasamos por la Dirección General de Seguridad impunemente, sin problemas. Y era allí mucha gente la que se aglutinaba en todos esos elementos. El Congreso de Escritores Jóvenes, que efectivamente ya estaba en la vía de no tener salida, porque el SEU estaba empezando a controlar la posibilidad de su celebración, y finalmente el Congreso Libre de Estudiantes. Es decir, esa es una idea que concebimos 3 de los aquí presentes, Javier Pradera, Enrique Múgica y yo, en el Café de la Mezquita en una noche de enero de 1956. Hicimos un manifiesto. Ese manifiesto después lo aportamos a una asamblea mayor, en donde había gente muy significada, como Dionisio Ridruejo, Miguel Sánchez Mazas, Ruiz Gallardón, Juan Garrigues, luego entraron algunos otros, Pedro Schwartz, que ahora es muy liberal y muy partidario de la señora Thatcher, pues también estaba en aquellos planteamientos. Y en el Club Tiempo Nuevo fue donde se gestó ya el elemento desencadenante de todos los sucesos del 56, que fue el manifiesto. Y ya después de recoger las firmas para pedir la celebración del Congreso Libre de Estudiantes, con elecciones libres en la universidad, etcétera, suceden todos los elementos estos, los disturbios, el tiro, y la noche que algún periodista llamó, recordando lo que sucedió en la Alemania de los años 30, la noche de los cuchillos largos. La noche de los cuchillos largos, que se ha llamado, fue el 9 de febrero del año 56, que podría haber sido una noche de cuchillos largos, pero efectivamente ahí ya intervino el general Rodrigo, que había sido además general de la IPS, de la Instrucción Prelimitar Superior, y conocía a los estudiantes bastante bien, y yo creo que eso también tuvo su papel, y se controló la situación. Nos detuvieron a todos, la controlaron también de esa forma, y ahí empezó una nueva fase de los sucesos del 56, claro. Yo le pediría permiso al señor Pradera para hacer una pausa por exigencias de programación del programa, y enseguida estamos con ustedes.
Reiniciamos el coloquio. Don Javier Pradera. Bueno, yo una puntualización sobre el tiro de Miguel Álvarez, ¿no? Yo tengo un testimonio, pero es un testimonio bastante irregular por la persona que me lo dio y en la situación en la que me lo dieron, ¿no? En una detención posterior, un comisario que murió después, Yagüe, hablando incidentalmente de lo de febrero del 56, me dijo que había sido un compañero de Miguel Álvarez al que se le había escapado un tiro. Es decir, que se le había caído la pistola o que había sido un accidente. Yo recuerdo esa versión incluso en los días muy posteriores. Sí. Entonces a mí el comisario Yagüe me lo dio por supuesto. Hombre, yo le pregunté más, pero no eran así circunstancias para tener un diálogo así muy extenso, ¿no? Bueno, en cuanto al significado de febrero del 56, de lo que ha dicho Gabriel y Enrique y Ramón, a mí me gustaría insistir en un punto que es fundamentalmente simbólico, ¿no? Que febrero del 56 fue el comienzo también, aparte de la larga marcha del movimiento estudiantil, el símbolo de el encuentro de los vencedores y de los vencidos, ¿no? De los hijos de los vencedores, entre los cuales yo estaba, los hijos de los vencidos, en los cuales estaba Enrique y estaba Ramón, y en general el planteamiento de una política de reconciliación nacional, que en aquel momento estaba siendo esbozada desde lados opuestos por el PC, y en el caso en el que el responsable nuestro, que era Jorge Semprún, cuando se llamaba Federico Sánchez, y del otro lado por Dionisio Rirruejo, ¿no? Dionisio Rirruejo, que era realmente una de las personas más excepcionales que había en aquel panorama político de la oposición, que hubiera sido el líder de los liberales y de los socialdemócratas si hubiera encontrado una clientela política, la clientela política que luego se incorporó a esa ideología cuando Franco estaba ya en los últimos años de vida, pero aquel tiempo estaba muy acomodada dentro del franquismo. Y realmente Rirruejo, que era un dirigente potencial de una opción política, lo dejaron prácticamente solo, ¿no? Bueno, entonces en esa convergencia desde el lado de lo que podía representar Dionisio Rirruejo y de lo que la política que el PC estaba ensayando y que Semprún o Federico Sánchez estaba tratando de hacer en Madrid, realmente empezó una etapa nueva de la historia de España, ¿no? Yo creo que hay que tener perspectiva que el 56 se produce 17 años después de la Guerra Civil, es decir, como si estuviéramos hablando ahora de 1964, y 11 años después de terminar la Guerra Mundial, o sea, un periodo muy corto de tiempo, y pocos años después de que el maquis había desaparecido en España. El maquis en el que los comunistas y los socialistas habían intervenido hasta durante la década de los 40, ¿no? Entonces había en aquel momento una ruptura total entre exilio e interior. Es decir, el exilio era una opción política realmente prácticamente inexistente dentro de España, ¿no? E incluso, bueno, un hombre como Rirruejo, que era realmente un hombre excepcional, tuvo luego dificultades para tomar contacto con el exilio, ¿no? Con el exilio organizado, ¿no? Es decir, con las direcciones del Partido Comunista, del Partido Socialista, incluso los republicanos, ¿no? Entonces ahí sí creo que el 56 es un paso, realmente es un giro radical, ¿no? Porque hasta ese momento toda la política se hacía dentro del régimen, era una política reformista, era, bueno, la revolución pendiente de los falangistas, ¿no? Coronar el 18 de julio a los monárquicos, la acción, la Asociación Católica de Propagandistas, ocupar posiciones todavía más poderosas dentro del régimen, el Opus había empezado su escalada, pero realmente era formaciones políticas dentro del campo de los vencedores. Entonces aquella campaña infame de prensa que dirigió Arias Salgado, el otro Arias Salgado, lo que insistía fundamentalmente era en eso, lo que insistía fundamentalmente era en que el exilio tenía intervención en las acciones del interior. Entonces, por ejemplo, la clandestinidad o la discreción que mantenía Enrique Múgica como militante del partido, como responsable del partido de la universidad, se debía no tanto a razones así de gusto, ¿no? Sino porque realmente en aquel momento un militante del Partido Comunista producía el rechazo total, es decir, que se cerraban las puertas
porque la política española estaba totalmente circunscrita al reformismo dentro del régimen. Entonces, el 56 abre la reconciliación de los vencedores y los vencidos, empieza a establecer el contacto entre el exilio y el interior y hace concebible por primera vez el rechazo global del régimen. Es decir, el rechazo global del sistema y la sustitución por una fórmula política en la que intervengan los derrotados en la guerra civil y los vencedores de la guerra civil, ¿no? Por otra parte, creo que el 56 tuvo también mucha importancia, como ha dicho Ramón, en el desencadenamiento de las contradicciones dentro del régimen, ¿no? Es decir, yo me acuerdo que una cosa que se decía en aquel tiempo es que don Blas Pérez, cuando se enteró de lo del tiro, dijo, hablando de Ruy Jiménez, por fin nos vamos a poder cargar a semiapilas. Es decir, era el intento de los duros, que era don Blas Pérez y que era Arrese, de acabar con los aperturistas. Y además con cierta razón. Un error que has dicho Arrese, no había Arrese entonces. No, Arrese sustituyó a Fernández Cuesta. Sí. Claro. Bueno, pero no tuvo nada que ver en el No, hecho no, pero fíjate tú, de cargarse aquellos fíjate tú señores. que se cargan a Fernández Cuesta y se cargan a Ruy Jiménez. Entonces, también eso yo te matizaría, ¿no? El cambio del régimen se produce después de ese intento de endurecimiento, ¿no? De ese intento de endurecimiento de la crisis del 56, Sí. porque ya no era posible, porque era inviable, ¿no? Entonces, las críticas a los aperturistas es que la apertura supone, implica la entrada del exilio en la vida política española. Y ahí es donde se produce la campaña feroz contra Ruy Jiménez y la campaña feroz contra los exfalangistas que estaban iniciando la apertura, como Pedro Laín. Por cierto, don Pedro Laín, le queríamos hacer desde aquí una pregunta. Don Pedro Laín le mandó un informe a Franco, fue antes, me parece, de los sucesos de febrero, tal vez. Yo creo que sí. El informe se debió producir a comienzos del curso de 1955-56. Ese informe debió tener un impacto considerable en el general Franco, que yo creo que lo utilizó en parte para exponer los problemas que a su juicio sí existían en la juventud española. El discurso de Franco en las Navidades de 1955 fue un discurso muy amargo, muy pesimista y además sin abrir, digamos, orientaciones para una recuperación del régimen. Yo creo que Franco a finales del 55 no sabía qué hacer, entre otras cosas porque estaban cambiando otros elementos del escenario. También en diciembre del 55 se produce la entrada de España a las Naciones Unidas. Y eso tuvo en el estudiantado, que estaba preocupado por estas cuestiones, una gran incidencia. Para nosotros la entrada en las Naciones Unidas era, primero de todo, la Declaración de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Y precisamente lo utilizamos como argumento para exponer nuestras peticiones. Y yo recuerdo muy bien una discusión que hubo en el despacho del rector, don Pedro Laín Entralgo, y estábamos allí Enrique Mújica y yo, y estábamos tratando de rebatir las críticas del entonces decano de la Facultad de Derecho, que era una persona muy conservadora, que no quería que hubiese movimientos en la facultad y en la universidad, y nosotros argumentamos sobre el criterio de los derechos humanos de las Naciones Unidas. Y a mí me parece que eso también tenía importancia. Y la Falange estaba tratando de recuperarse también sobre esos planteamientos joseantonianos que ya no inspiraban ninguna atracción en la gente que estaba leyendo ya, pues no solamente Ortega, sino Sartre o ya Marx y Engels y Lenin, y nosotros leíamos en unos libritos muy pequeñitos, más pequeños que catecismos, porque yo me acuerdo que el Manifiesto Comunista lo leímos en un librito así que se llamaba, ponía en la portada, Eugenio Dors, 3 horas en el Museo del Prado. Y Pérez Galdós también. Sí, y Pérez Galdós. Simulaba. Entonces eran también unos libritos muy pequeños. Y claro, eso era una chispa que iba contagiando y que iba inflamando. Entonces, la entrada de nuevas ideas, la entrada de España en las Naciones Unidas, un marco en el cual ya no se puede operar con métodos tan exterminantes como los que se habían utilizado antes. Todo eso hace que el trasfondo sea mucho mejor. Y además, la incertidumbre de las fuerzas del régimen en presencia, la Falange contra el Opus. Lo que se plantea ahí es una lucha no solamente entre falangistas y falangistas frente a nacional-católicos del tipo de Ruy Jiménez, que lo era entonces, por qué no decirlo, sino entre la Falange y el Opus. Y el Opus sí tenía un programa. Y ahí estaba el ingeniero social,
un ingeniero social, que era don Laureano López Rodó, que estaba ya desde 3 años antes, desde el año 54, en la Secretaría General Técnica de la Presidencia del Gobierno, asesorando al almirante Carrero. Y él es el que aprovecha la crisis del 56 para irrumpir el Opus en febrero del 57, porque todos recordamos muy bien aquellas leyendas que corrían, y se decía, Franco está en los Alcázares Reales de Sevilla, encerrado con Javier Conde, preparando una constitución de corte falangista, pero que en realidad es autogestionaria, casi socialista. Dice, están copiando la constitución de Yugoslavia, decía. Claro, eran unos intentos ya muy tardíos, mientras que el Opus estaba ofreciendo unas alternativas de incorporación a la OEC, la Organización Europea de Cooperación y Desarrollo, al Fondo Monetario, al Banco Mundial, y tenía toda una serie de presentaciones de un nuevo marco para acabar con la autarquía y abrir un escenario de política económica distinta. Fíjese usted que el año 56, como consecuencia de las huelgas en Navarra, en el País Vasco, en Madrid principalmente, ya, y lo anticipaba antes, las tablas salariales que publicaba el Ministerio de Trabajo dejan de tener efecto. Se empiezan a negociar pactos sobre salarios en las fábricas. Y el año 58, ya 2 años después, España, para entrar en la OIT, en la Organización Internacional de Trabajo, no tiene más remedio que aceptar un tipo todavía muy limitado de negociación colectiva, pero que es el origen de los jurados de empresa, de las negociaciones, y de ahí van a nacer comisiones obreras y va a resurgir también la UGT, pero de ahí nace nuevamente un movimiento obrero muy importante. Vamos entonces a preguntarle a don Pedro Laín el episodio precisamente de su entrega del informe al general Franco. ¿Cuál fue su posición? ¿Cómo fue recibido ese informe? Su pregunta creo que contiene 2 temas distintos. Por una parte, ese documento de que habla. Por otra parte, las consecuencias del mismo y mi actitud personal en relación con estas consecuencias. Efectivamente, yo, muy poco después del entierro dramático, patético de Ortega y del acto de homenaje que le hizo a la universidad, concebí la idea de redactar un documento en el que fuera expuesta la situación intelectual, espiritual, política, de la vida de la masa universitaria, de los estudiantes, para que la conociesen con una firma que yo creo que era responsable, la mía como rector, el jefe del Estado y unas cuantas personas más. El documento ese tiene 3 partes, una consagrada a describir la inquietud y las razones de la inquietud y la estructura de la inquietud de la minoría a la cual pertenecen justamente los que toman parte en este coloquio, la minoría de los inquietos en la universidad. Después, a continuación, exponía las causas, es decir, la falta de ejemplaridad de la sociedad y del Estado español en el orden intelectual, en el orden social, en el orden moral, y, por consiguiente, la necesidad de abrir nuevos cauces que presuponían, naturalmente, una apertura intelectual, política, hacia un futuro que había de ser muy distinto del presente. Llevé este documento al jefe del Estado, se lo expuse acaso durante 1 hora, apenas recibí de él más respuesta que algunos incisos monosilábicos que más bien eran de aquiescencia. Me despidió con cortesía y me vine a casa sin saber si aquello había calado en su alma o no. Tal vez le impresionara, porque los hechos, por desgracia, eran muy evidentes. Tal vez le impresionara. Yo quedé, como suele decirse, a la espera, en expectativa. ¿Qué va a pasar? Pues lo que pasó fue la Navidad, lo que pasó fue el mes de enero, no hubo nada y el régimen seguía todo igual, y en el mes de febrero se produjeron los sucesos a los que se refiere precisamente el segundo de los temas que contenía la pregunta de usted. Es decir, los sucesos de febrero de 1956. Yo creo que aquí ha debido quedar ya bastante clara, pues, no sé, la descripción y el análisis de esos sucesos. La pretensión, el proyecto de celebrar un congreso de escritores jóvenes, mi intervención en él, en este proyecto, la aceptación, la ayuda incluso económica de los escualidísimos fondos de actividades culturales del rectorado, di 15.000 pesetas, por lo cual suponía naturalmente que se hiciese corresponsable la organización estudiantil para canalizar administrativamente esta concesión, y
Debo decir, porque sería incompleta mi versión si no mencionase a la persona de mi entrañable, de mi fraternal Dionisio Ridruejo, que sirvió en cierto modo de mediador entre los escritores jóvenes y yo mismo, y antes de que se celebrara este congreso, los sucesos que tan penosamente dieron lugar a la herida de este muchacho Miguel Álvarez, al falseamiento respecto de las causas de esa herida, porque no fueron estudiantes los que dispararon, sino otras personas, y como he dicho por escrito, se sabe quiénes son, pero nadie las ha dicho, y por supuesto el ministro de la Gobernación de entonces, don Blas Pérez, sí lo supo y no quiso obrar en consecuencia, y después de esto, el anuncio de aquella noche de los cuchillos largos, en la cual pues unos cuantos, en fin, habíamos de perecer, entre ellos, lo diré con honra para mí, el doctor Marañón y yo, que obligaron a que, por indicación de miembros del gobierno, yo tuviese que dormir fuera de mi casa durante 3 noches consecutivas. Y a consecuencia de esto, mi voluntad, reiterada ya antes y desde entonces irrevocable, de abandonar el rectorado y dejar todo lo que esto suponía. Quiero usted decir que, ¿cuál ha sido mi actitud entonces? Mi actitud estaba ya absolutamente tomada. Estaba tomada con la convicción de que después de este último intento era ya absolutamente estúpido, absurdo, esperar del régimen una modificación en el sentido de la apertura. El propio Franco, en palabras que dijo en un viaje a Andalucía pocas semanas después, al que intente alterar esto, sobre aquel enviaré, dijo él, la riada, el torrente de mis cabellos azules y mis boinas rojas. La amenaza que casi había estado a punto de consumarse. Entonces, ¿qué cabía esperar? Pues no cabía sino procurar, por medios los que fueran, una reforma que no fuese desde dentro, porque desde dentro era imposible, y esperar a qué, a lo que ocurrió en 1975, y desde entonces la historia de España cambió en una forma que en cierto modo estaba prefigurada en la diversidad ideológica, política de los que habían querido hacer este congreso de escritores jóvenes. En ese germen estaba ya la diversidad de la España, que solo pudo manifestarse con fidelidad a lo que España y su sociedad eran a partir de los sucesos de noviembre, del suceso de noviembre de 1975. Todos los actores, los protagonistas, los que de alguna manera u otra estuvieron implicados en este movimiento estudiantil, lo han pagado, pues yo imagino que bastante caro, porque ustedes han visto que a lo largo de la conversación muchas veces ha salido, cuando estábamos en la cárcel hacíamos, nosotros decíamos en la cárcel. Yo quisiera que ustedes, cuya modestia les impide hasta el momento asumir ningún papel de protagonista, nos cuente cómo pagó cada uno la factura de su disidencia. Yo creo que con respecto a lo que pagaron otros fue realmente calderilla, ¿no? Por ejemplo. Hombre, quiere decir que la represión en aquellos años era una represión para los militantes comunistas y para los militantes socialistas era una represión brutal, ¿no? Dos condenas entre 10, 20 años, eran habituales, ¿no? ¿Usted estuvo en la cárcel? Yo estuve en la cárcel en 3 ocasiones, pero bueno, es que no había comparación. Y don Gabriel Barrera también. Bueno, sí, yo quiero aclarar, porque no hablemos de otras cárceles y de otras situaciones, y redondeamos un poco la historia de que estamos hablando, exactamente cuál fue, digamos, la conducta jurídica con nosotros, ¿no? La conducta jurídica con nosotros, yo insisto en que los hechos sucios fundamentales de este suceso fueron el tiro y fue la campaña de prensa. El tratamiento jurídico de nuestro tema yo creo que fue correcto, y lo quiero resumir porque estoy haciendo, digamos, dejando al margen el estado de excepción que fue lo que provocó nuestra retención, en fin, durante más de un mes, pero que el hecho es que a nosotros se nos nombró un juez que se llamaba don Francisco Fernández, que se presentó en horas en cuanto ingresamos en la cárcel de Carabanchel, y que en cuanto nos tomó declaración nos puso ipso facto en libertad provisional. Entonces, lo que pasa es que esta libertad provisional no se cumplió porque el gobierno, gubernativamente, nos retuvo una temporada. En fin, cuando fuimos saliendo de allí, quedamos procesados y en libertad provisional.
Y llegado el momento, creo que fue más o menos 1 año y medio, 2 años después, pues todos los implicados pues nos sentamos en el banquillo de los acusados, diré como anécdota, excepto José María Ruiz Gallardón, que entonces ya era un brillante abogado en ejercicio y ejerció el derecho a la defensa propia y exigió el derecho a silla, y por tanto nosotros fuimos juzgados en bancos y él en silla, y se celebró el juicio a sala llena de corresponsales extranjeros y de periodistas españoles y de políticos y tal, y digamos que el proceso, la vista comenzó con el informe del fiscal, el cual fiscal anunció, digamos, ante el estupor de mucha parte del público, que iba a haber un gran acontecimiento, que retiraba la acusación. Entonces el tribunal se retiró a deliberar y a continuación nos volvieron a llamar para decirnos que la causa se había sobreseído y que todos habíamos quedado absueltos. Claro, pero Gabriel, un tratamiento claro, el problema, Gabriel, correcto. es que en aquel momento el régimen pensaba que era una historia en la que estaban sus hijos, excepto pues Mújica y alguna gente que no éramos eran rojos de toda la vida, que eran rojos de teníamos toda la vida. sangre azul de rojos. Entonces nos dieron el tratamiento que dan los padres con los hijos rebeldes, ¿no? Entonces a partir de ahí lo que pasa es que hubo un cruce, fue una encrucijada de caminos. Tú fuiste gobernador civil y yo luego me pasé 1 año en la cárcel, o sea que tampoco... Ahora que Mujica se Yo no dudo que, No, pero, Gabriel, que nos lo que te diesen quiero un decir- tratamiento paternal. Vamos a ver, O un permite- tratamiento de sobrinos. si me permite el momento. Recuerdo que Quería, precisamente perdone. cuando tu tío, que estaba perfectamente informado de todas estas cosas por ti y por todos nosotros, pues fue a ver al general Franco con motivo de toque de sucesos, pues el generalísimo, con una cierta ironía gallega, cuando lo vio, le dijo: ¿qué? ¿Viene usted a hablarme de las inquietudes de su sobrino? Es decir, que nos consideraba un poco su sobrino. Esa era la clave del Aceptado, asunto. pero puede que hubiese otros acontecimientos posteriores. Bueno, no, o el simultáneos, problema de sobrinos diferentes. era porque mi hermano Víctor también estaba metido en las historias, ¿eh? O sea, no era por ti. Bueno, Perdón, yo quisiera... Están- ¿Ha terminado? Sí, Perdone. siempre. quiero decir que el que hubiese otros acontecimientos posteriores o diferentes no quiere decir en que hubiese unos tratamientos diferentes también. No nos salgamos del caso, estamos hablando del tratamiento que sufrió el caso que hoy estamos comentando, y el tratamiento fue este. Bueno, y interrumpo porque veo que quieres decir No, algo. no, Bueno, no soy yo. Quería no, yo quería decir don Enrique que aportar el testimonio sobre ese exacto sí, punto. no se trata de hablar de cárceles y de prisiones, que las hemos sufrido, porque a mí no me gusta avergonzar a esos demócratas de toda la vida, o Berchale de toda la vida, que ahora salen con la bandera de la libertad y durante tantos años han estado abusando del silencio del medro. No quiero hacer eso. Yo quiero decir, sin embargo, que en aquel momento apareció un artículo difundido a todos los medios de información, a los periódicos, Que hubo otra cosa. llamada La conjura tiene nombres propios, en el cual pues se señalaban nombres difíciles, en el cual a mí se me trataba despiadadamente. Afortunadamente, yo entonces solo pasé 3 meses y medio de cárcel, al contrario de lo que pasé más adelante, porque iba en una carreta limpia, porque me encontraba con los hijos de los vencedores, y naturalmente yo se aprovechó esta coyuntura. Yo quería decir que La conjura tenía nombres propios, señalaba algo importante, señalaba unas conexiones con el exilio, conexiones que en algunos casos eran reales y en otros casos eran ficticias. Pero sin embargo, eso me lleva a hacer una reflexión un poco contradiciendo lo que ha dicho Javier Tusell al principio. Desapareció la vieja oposición. Pues yo creo que la vieja oposición no desapareció. Desaparecieron los esquemas orgánicos de la vieja oposición adaptados a aquellos tiempos. Pero qué duda cabe que las viejas ideas que alimentaban a esa oposición no desaparecieron, porque los grupos de jóvenes estudiantes que entonces nos congregamos en torno a la plataforma renovadora de la universidad, éramos socialistas, comunistas, liberales, demócratas, y nos inspirábamos en las ideas generosas, aunque sin esquemas orgánicos adoptados y idóneos a aquella realidad, ideas generosas que la vieja oposición mantenía. Y tanto es así que cuando unos años después, en 1962, se hizo lo que se llamó el Contubernio de Múnich, en que participaron los viejos partidos de la oposición todavía vivos y tuvo una importancia extraordinaria en la vida política española, eso fue la señal de que aquella vieja oposición no había desaparecido como tal, sino que sus esquemas orgánicos estaban en trance de renovación. Y yo creo que era importante señalar eso, porque no es que la nueva oposición que nosotros representamos fue, como he dicho antes, era un rayo en la noche de los tiempos. Antes ha dicho Ramón Tamames algo que es sugestivo. Ha hablado de que nos reunimos en tiempo nuevo para después preparar
el Congreso de Estudiantes, Congreso Nacional de Estudiantes, como lo llamamos. El hecho de Congreso que, Libre de Estudiantes. Congreso Libre de Estudiantes. El hecho de que en aquel círculo, cuyo presidente del patronato era precisamente Pedro Laín, acogiera a 100 y pico estudiantes, significaba que había habido un trabajo en profundidad de aquellos jóvenes, que se había ampliado durante un periodo de tiempo difícil, duro, trabajoso, y que cuajó en un documento importante que lo que nos ha dicho, y yo creo que nos ha dicho porque el disparo, el llamado terrorismo, el movimiento de calle, lo ha ocultado, es que aquellos 100 y pico de estudiantes que se decantaban ideológicamente hacia diversas posiciones dentro de un amplio espectro democrático, paralizaron la universidad durante 2 horas. Leyeron ese documento, que yo creo que Ramón es el único afortunado que todavía tiene una copia, pero que se hicieron varios cientos de copias, pararon las clases en todas las facultades, en las escuelas, en los colegios mayores, recogieron varios miles de firmas en torno al documento de reivindicaciones, y aquel documento expresó la salida a una nueva situación. Aquel documento fue lo que concretó la plataforma de nuestras aspiraciones hacia el cambio. Yo creo que esto había que señalar. Y por último, quiero decir que el movimiento democrático de la universidad incidió también aprovechando lo que se suele llamar, lo que a mí no me gusta llamar, pero vamos, voy a recordar viejos tiempos, las contradicciones del régimen, porque se ha hablado de Pedro Laín, de Dionisio Ridruejo, del Opus, pero aquello ya existía antes. Yo recuerdo que el año 53 Pedro Laín, Dionisio Ridruejo elaboraron con otros amigos suyos un movimiento, una corriente llamada integradora, que decía que había que superar la división entre las dos Españas, y ya entonces eran liberales, y frente a eso surgió una concepción total y absolutamente integrista, que fue la del Opus, cuyo bautizo intelectual es un famoso documento publicado en la revista Écrit de París por Rafael Calvo Serer, que recuerdo que la comentamos a fines del 53 en las aulas del, creo que era en la cátedra de Derecho Procesal o en la clase que daba Jaime Guas. Nos conocimos entonces, que ya significaba que aquel movimiento se estaba resquebrajando, entre los que a través de la nueva tecnocracia opuseísta entonces naciente a ámbitos de Porés querían mantener el integrismo de la España vencedora, y los hombres como Pedro Laín, como Dionisio Ridruejo, en los cuales ya afloraba una conciencia liberal que colaboró decididamente con el nuevo movimiento universitario. Señor Tamames. Yo casi empezaría por donde terminaba Enrique Mújica, es decir, hay sucesos históricos y además es lógico, forma parte de la dinámica de los movimientos políticos y de los hechos sociales que vienen a salvar de lo que podría haber sido un naufragio de procesos anteriores o de movimientos anteriores. Y en este sentido hay que preguntarse si el movimiento de liberalización, indudablemente planteado por Ruiz Jiménez y secundado por otros miembros de su equipo y alentado por los Dionisio Ridruejo y otra serie de personas, no estaba ya en una fase de declive. En fin, eso sería una ucronia, empezar a discutir sobre eso. Lo que yo creo es que este tema del 56, en lo que se refiere al lado de las represiones, tampoco puede convertirse en una especie de historia de familias, porque lo que sucedió es que el movimiento del 56 fue controlado en la noche del 9 de febrero, pero si no hubiera sido controlado, no habría servido de nada que este señor se llamase Pradera, o que aquel señor se llamase Lorriaga, o que yo me llamara Tamames, o que otro se llamara X. Porque yo recuerdo muy bien las narraciones que me hizo mi padre de todos los episodios que él tuvo que vivir en las, digamos, en el fondo del escenario, mientras nosotros estábamos los primeros días totalmente incomunicados. Y no sabían qué hacer con nosotros. Y se decía que si moría Miguelito Álvarez, pues habría toda una serie de secuencias. Concretamente, la frase que me indicaba mi padre después es que había dicho Franco: si hay que fusilar a un estudiante, se le fusila. Luego, por las visitas que yo fui recibiendo en la cárcel, pues un día me decían: os mandan al Sáhara y vais a estar allí confinados. Luego plantearon enviarnos a Guinea. Luego lo decidieron que no era procedente, que se podía caer el avión con 35 estudiantes y que aquello podía ser un cataclismo. Y es que ya la prensa internacional desempeñaba un papel importante. Ya Le Monde se leían los ministerios, había suscriptores. Ya la radio francesa, la radio inglesa, la radio italiana se ocupaba de esto como un problema verdaderamente internacional.
además de Radio Independiente, que también seguía el tema y daba mucha información a los españoles. Y todo esto, pues supone que había un mínimo apoyo exterior, una expectación además de España que iba a entrar en organismos internacionales con el apoyo de los Estados Unidos. Y todo esto hizo que la represión fuera controlada. Ahora, no cabe duda de que si el propio movimiento hubiera desencadenado elementos más importantes, a mí me parece que las historias de familia habrían servido para muy poco. Y por último, lo que yo creo que efectivamente ese documento del 1 de febrero del 56 es mi opinión, históricamente coincido con Pradera, es el primer documento de la reconciliación. Y además esa reconciliación se produce, de hecho, en el encuentro en la cárcel de gentes que habían estado vinculadas a situaciones favorables al régimen y contrarias al régimen. Y a partir de ese momento ya no se dice es un rojo o no es un rojo, ya está por la democracia o no está por la democracia, ya no hay esas distinciones. Y yo creo que todo eso tiene un trasfondo incluso estético, como decía Mújica. Yo recuerdo muy bien que estos movimientos, hay una cosa que deberíamos hacer justicia, los encuentros entre la poesía y la universidad, que fueron elementos importantes también donde empezamos a aglutinarnos mucho, algunos de los que estamos aquí, y las visitas que hacíamos entonces a nuestro premio Nobel hoy, a Aleixandre y a Dámaso Alonso, y eran pues una apertura también de un horizonte. Y a Don Pío. Y a Don Pío Baroja, sí señor. De todas maneras, Sí, no, yo quería nada más dar entrada, por razones de tiempo, porque se nos va el tiempo, a dos personas que de alguna manera también sufrieron de una manera muy directa las consecuencias de lo acaecido. Uno fue Ruiz Jiménez. Ruiz Jiménez fue fulminantemente cesado y a este ilustre invitado le queríamos preguntar precisamente su narración sobre su cese, que nos cuente cómo fue cesado. Tuve noticia de mi cese como ministro en una conversación directa con el jefe del Estado. Fue una conversación prolongada durante días, porque desde que ocurrieron los incidentes que motivaron la crisis, no perdí contacto con él. Y cuando me llamó ya definitivamente para anunciarme que había resuelto proceder a una sustitución del ministro de Educación, me dijo así un poco impersonalmente, del ministro de Educación y del ministro secretario general del movimiento, yo recibí la noticia sin sorpresa alguna. Es más, yo le había dicho a él que me parecía razonable que hiciese en ese momento un cambio de gobierno, solo que un cambio de gobierno más amplio, porque yo consideraba que estaba implicado otros ministerios y no exclusivamente el de la Secretaría General y el Ministerio de Educación. Él me permitió entonces que durante cerca de 2 horas habláramos de la situación general de España, de la universidad, del cambio de generaciones, de las nuevas perspectivas de la juventud. Es decir, yo me quedé con la tranquilidad de haberle explicitado por qué yo creía que era indispensable la política que habíamos iniciado de liberalizar la vida universitaria y que solamente por ese camino se podrían evitar daños mayores. Nos despedimos, sinceramente tengo que decir, con afecto. Yo le agradecí que él estuvo en aquel momento con una mucha mayor humanidad que los ministros, que otros ministros que formaban parte de aquel gobierno y que otras muchas personas. Desde entonces he conservado para él respeto, aunque me aparté de la política que aquel gobierno y los gobiernos sucesivos estimaron que podían llevar para resolver los problemas de España. Después de que ustedes, o cuando ustedes estaban en la cárcel, como decía usted, señor Tamames, ese movimiento continuó quizá con más fuerza, sabiéndolos a ustedes ahí dentro, en el sentido de la solidaridad. Y un hombre que también lo pagó con la cárcel fue Francisco Bustelo. Hoy el profesor Bustelo es rector de universidad, pero en aquel entonces fue uno de los detenidos cuando ya ustedes estaban detenidos. Sí, ahí mismo le vimos, sí. Bien, a él también le queríamos preguntar el testimonio de su detención, en todo caso, las consecuencias que tuvo para él ese movimiento de solidaridad que él con otros muchos acometieron después de la detención de los que lo habían iniciado. Las detenciones de febrero de 1956 y el escándalo mayúsculo que las acompañó precipitó un proceso político de muchos estudiantes que estábamos entonces descontentos con la situación política, social, universitaria que existía en España por aquel entonces. Por eso, un grupo de estudiantes socialistas que, a decir verdad, no estábamos todavía muy organizados,
y juntamente con estudiantes comunistas repartimos el 1 de abril de aquel año de 1956 un manifiesto en la universidad que recuerdo que decía hoy 1 de abril, aniversario de la fecha fundacional de un régimen que no ha sabido integrarnos y que no ha sabido resolver los problemas de la universidad y del país. Nosotros, los hijos de los vencedores y de los vencidos, nos dirigimos a la opinión pública en general y a la universidad para manifestar una serie de puntos y de preocupaciones en lo que pedíamos fundamentalmente una sola cosa, libertad. En el reverso de aquel manifiesto recogíamos un extracto de la Declaración Universal de las Naciones Unidas de 1948. Total, que en cuestión de horas, un día, si mal no recuerdo, a la madrugada del día siguiente apareció la Brigada Político-Social en mi casa y nos detuvo a unos 8 estudiantes, si no recuerdo mal, y total, que tuvimos un juicio muy apresurado porque nos aplicaban la ley de orden público antigua y nos pusieron 1 año y 20.000 pesetas de multa que al no pagar se convirtió en 1 año y 20 días que cumplimos en Carabanchel y en un destacamento penal de la provincia de Toledo. Aquello sirvió para que los estudiantes socialistas nos organizásemos con mi apoyo desde la cárcel. Se fundó entonces la Agrupación Socialista Universitaria. Entramos ya en unas relaciones directas con el Partido Socialista, con el PSOE, y desde entonces trabajamos dentro de ese marco socialista y al salir de la cárcel, en enero de 1959 me incorporé a ese movimiento. Siguieron muchas vicisitudes y muchas historias. Luego en el 58 me volvieron a detener o a intentar detener por asociación ilícita y tuve que marcharme al exilio. El PSOE, la organización del PSOE me sacó por la montaña y estuve 7 años en el exilio. Volví el año 66 y desde entonces pues he estado trabajando en las filas socialistas. Yo creo que aquello puso de manifiesto que no puede funcionar un país y una universidad, sobre todo, sin libertad. Yo creo que aquello sirvió para que cobrásemos conciencia de los problemas de verdad, para que hiciésemos frente a esas responsabilidades, porque no era un juego de niños, y para que, en definitiva, aportásemos nuestro grano de arena para intentar sacar al país de aquel atolladero que, a juicio de muchos, era un régimen autoritario, una dictadura anacrónica. Yo creo que, en cierta medida, pues aquello no solo personalmente fue positivo, porque nos permitió a algunos tomar conciencia de todos estos problemas, sino, sobre todo, puso de manifiesto que una universidad no puede existir jamás si se arroja la libertad y el espíritu crítico. Yo me atrevería a pensar que esa es la consecuencia más importante de toda aquella historia. Vamos a continuar con más aspectos. Tienen ustedes que llevar la voz cantante para que no se os quede nada en el tintero. Entro en juego. Haciendo precisiones a lo que llevo un rato sin hablar y oyendo cosas. Creo que hay aquí una idea acertada que se ha expuesto por varios, primero por Javier, que es decir que lo que se dio en aquel momento fue un encuentro, un diálogo, un entendimiento entre, digamos, vencedores y vencidos, entendiendo por vencedores y vencidos gentes que estaban más cerca de la ideología de los vencedores y gente que estaba más cerca de la ideología de los vencidos, porque evidentemente yo creo que el hecho, lo que fue, es un hecho sociológico, es decir, que éramos una generación posterior, fundamentalmente, es decir, que naturalmente es que nosotros nunca fuimos como personas individuales ni los vencedores ni los vencidos, sino sí, que pero en cambio Rirruejo sí era bueno, vencedor. Es el caso excepcional de Dionisio. Uno de los objetivos fundamentales. Era el mayor de todos nosotros. Uno de los objetivos fundamentales de la campaña de prensa. Y una de las cosas que más inquietó al gobierno la fue campaña la presencia de Dionisio. La campaña de prensa yo la estoy desde el principio calificando como el hecho más sucio de la operación, o sea que coincidimos en esto. Creo que no se puede establecer que hay un continuo entre nosotros y los liberalizadores. Sí. Es decir, entre nosotros y Rirruejo, quiero precisar, porque creo que no podemos irnos a una interpretación excesivamente partidista de los hechos, sino a una situación real. Es decir, que lo que latía en la base de aquello era una aspiración democrática cuyo protagonismo no se le puede dar en exclusiva a una tendencia ideológica dentro de la interpretación de la democracia. De tal manera... Nadie lo ha dicho, Nadie lo ha dicho. No, pero de alguna manera se ha insinuado, porque, por ejemplo, el propio Ramón
pues cuando comentó como una de las personas que tuvieron algo que ver con ella a Pedro Esbar, pues no dejó de tener un cierto tono de ironía cuando dijo que ahora es muy liberal y admirador de la señora Thatcher. Y hay que aclarar que se puede ser un perfecto demócrata. Es más, una de las mejores formas de ser un perfecto demócrata es ser un admirador de la señora Thatcher y hasta del presidente Reagan. Pero a mí nunca me ha parecido que sea peyorativo decir que una persona es admiradora de la señora No, pero Thatcher. dijiste propios... y ahora es como si significase un cambio Sí, en su porque actitud. probablemente entonces estábamos todos en un deseo de transformación mucho más profundo de lo que hoy representa ese liberalismo económico que en realidad es conservadurismo político. Es que el conservadurismo político es democracia, es lo que yo quiero insistir. Sí, pero es otra democracia. Y allí yo creo que había un elemento común a todos, que era el de una transformación profunda. Mira, es decir, allí no nos conformábamos con decir vamos a copiar simplemente la Constitución francesa o la Constitución alemana. Estábamos todos deseosos de un cambio mucho más profundo en España. Vamos, no vayamos al tema que se ha dicho aquí muy bien por Enrique Múgica, de no convertir esto en una historia de familias. Hay una realidad, que es que el gran eco de este movimiento, esto que estaba contando Enrique Múgica de los estudiantes que paralizaban en la universidad, el gran reflejo en la opinión que tuvieron estos hechos, no estaba basado en que en esa realidad sociológica tuviesen un reflejo importante en aquel momento aún los partidos políticos. Es decir, que las afiliaciones íntimas que algunos de vosotros tuvieseis no hay que darles tanta trascendencia. Lo que sí tenía trascendencia eran las aspiraciones de libertad y de democratización, es lo que yo quiero decir. Pero hay una diferencia importante. Gabriel, yo en este momento, yo no soy del PC hace muchísimos años, y estoy además a años luz del PC, ¿no? Pero en aquel momento, el protagonismo de los partidos, del exilio, era imposible en la España de Franco. Bueno, era imposible, si yo no era, estoy diciendo... Era imposible pero en el sentido de que, no se puede... de que los usufructuadores... Quiero ir a decirte... No, pero déjame terminar, Gabriel, un momento. Que los usufructuadores del botín de la guerra no estaban dispuestos a que entrara en ese usufructo absolutamente nadie que no fueran los que habían ganado la guerra civil. España entonces, era una inmensa finca de vencedores, es decir, que la ruptura de incorporar socialistas, comunistas, republicanos, anarquistas al escenario político hasta febrero del 56 era algo inconcebible. Era inconcebible. O sea que no era solamente, de digamos, razón, y reformar el sistema. Yo no es que estoy contra ti en esta digo. idea. Lo que te quiero decir es que esto es un hecho, lo que estás diciendo tú, pero que este hecho, digamos, ni es lo que se le contaba a los estudiantes, ni es lo que tenía en aquel momento una gran trascendencia sociológica. Claro. Lo que tenía una gran trascendencia sociológica era el afán de democratización. Es el tema sin una definición estricta cara al gran público de en qué partidos, en qué posiciones se apoyaba. Sí, yo no estoy de acuerdo, un momento, Ramón, yo no estoy de acuerdo un poco con lo que has dicho tú de ese sentido transformador, porque lo que tratábamos no era transformar las estructuras existentes, sino tratábamos de romperlos. Y había que tener en cuenta algo muy importante, cuál era la intención de muchos de los que allí estábamos. Perteneciéramos a partidos o no pertenecieran a partidos, pero sí se iban a decantar hacia futuras organizaciones políticas. Tratábamos de terminar con el sistema. Tratábamos de terminar con la dictadura, y era eso nuestro fin. Y lo que hace la singularidad histórica e importante de 1956 es que por primera vez en el interior de España se da el nexo, la coordinación entre un movimiento intelectual, cuya una parte es la universidad y otra parte son la nueva intelectualidad que entonces surge y que quiere cambios profundos, con un movimiento obrero, de una juventud obrera, que por vez primera tiene su fecha de nacimiento en marzo o abril de 1956, 1 o 2 meses después, y que se plasma en grandes huelgas, en grandes movimientos obreros en Euskadi, en Navarra, en Cataluña y en Madrid. Entonces, aquello que nosotros contemplamos ya en la cárcel, aquellos movimientos obreros, para nosotros no eran algo ajeno a las ideas que nos embargaban y que nos apasionaban. Era la coincidencia de ellos con nosotros desde el campo obrero y desde el campo intelectual estudiantil hacia la lucha por el fin del sistema. Y ese proceso es lo que da toda su dimensión extraordinaria, no porque no fuéramos actores de ello, sino porque una perspectiva histórica así lo contempla todo el país, así lo contemplan los historiadores, lo ha dicho el propio Dussel, con algunas palabras en las que yo no estoy de acuerdo, pero en lo esencial sí puede haber convergencia conmigo. Todo ello coincide hacia el fin del franquismo. Que eso se demoró, que fue una larga marcha que entonces comenzamos, pero la larga marcha tenía un fin, y nosotros en nuestra intención proyectábamos ya el fin de esa larga marcha, que era el advenimiento de la democracia. Bueno, permíteme.
Es que yo creo que la génesis de este movimiento muchas veces está siendo ignorada por los escritores, los historiadores, y sin intentar asumir un protagonismo más allá de lo que se debe asumir, me parece que está muy claro que aquel primer documento lo elaboramos 3 de las personas aquí presentes con la idea muy clara de dar un paso adelante en el derrumbamiento de un régimen, pero de un régimen con el que no teníamos ninguna intención de transformarlo desde dentro, ni de pactar desde determinadas instituciones en las que no estábamos, sino que sería simplemente el proyecto de erosionarlo en una parcela concreta, derrotar un sindicato español universitario que estaba imponiendo todavía sus condiciones en la universidad, y eso está muy claro. Y eso enlaza con los que están saliendo del régimen, con ideas que ya no son de renovación dentro de lo joseantoniano, el falangismo. Eso ya lo han dejado, ahí habría algunas personas como Eduardo Navarro o como algunos otros que estaban hablando entonces de la renovación del joseantonianismo, y nosotros no estábamos en eso. Nosotros estábamos en una postura diferente y enlazamos ¿con quién? Con los que se han salido de esa corriente, es decir, los Dionisio Ridruejo. Todavía tímidamente, en cierto modo, yo creo, pero ya con aspectos bastante claros, Pedro Laín. Y con otra mucha gente. Yo me acuerdo las conversaciones con Dionisio Ridruejo en la cárcel, pues eran ya casi como de amigos que estábamos en el mismo cauce después de haber venido de diferentes procedencias. Y eso es el sentido del movimiento del 56, el reencuentro de los antiguos críticos del régimen desde dentro, pero que ya lo han abandonado, con una juventud que empieza a reencontrarse en buena parte con el exilio y con las ideas de la España republicana y con el marxismo y con las ideas de transformación de España que tienen otros antecedentes todavía más remotos. Y yo creo que es eso, no es un movimiento espontáneo, ni desorganizado, ni es un hecho sociológico que acaezca por casualidad. Eso estaba planificado. Yo me acuerdo muy bien de una persona que no hemos hablado de él aquí, que es Miguel Sánchez Mazas. Miguel Sánchez Mazas se convierte, después de la reunión de Tiempo Nuevo, ¿en qué se convierte? En el sintetizador de las opiniones que se vierten en el documento inicial para hacer un documento que sea más representativo de los intereses en presencia. Y aquello es un pacto de las dos fuerzas, de los que venimos de antes y de los que se incorporan desde el sector crítico que ha abandonado el régimen. Es un pacto, ese documento. Ramón, yo creo que lo que estáis contando aquí tú y Enrique es absolutamente cierto y sincero por vuestra parte, pero no es el reflejo sociológico, la trascendencia que tiene en la gran opinión el tema en aquel momento. La puede tener después cuando estas cosas se van conociendo. Y hasta cierto punto, pues los fenómenos que se producen entonces no hay que darles un excesivo protagonismo porque, digamos, la opinión, inclusive la estudiantil, estaba muy lejos de esto y mucho menos darle un protagonismo especial a las tendencias precisamente marxistas o precisamente que estaban muy lejos de la opinión en aquel momento. Es decir, yo creo que aquello conectó con un sentido general de necesidad de cambio de la situación y que tampoco, digamos, es demasiado acertado el creer que aquel fue un momento muy importante y muy trascendental en la historia de la vida política española, pero creer que es el momento en que se inicia la etapa agónica del régimen que entonces había, porque resulta que, fíjate tú, el régimen dura 20 años y en esos 20 años no solo le va mal, sino que le va mejor, en el sentido de su posición internacional, de su posición económica. Es decir, que sería entonces un intento muy frustrado. Es decir, y por Pero supuesto, ya desde entonces el régimen no va a dejar de tener un conflicto interno permanente, más o menos agudo, pero un conflicto interno permanente. El conflicto interno permanente que todas las situaciones, cuando se hacen inmovilistas, tienen con respecto a sus renovaciones. Pero precisamente cuando ese régimen cambia, cuando los partidos políticos son legalizados y las actividades nacionales, pues la gente se orienta como le dan a entender sus propias ideas y sus propias, digamos, convicciones, pues tampoco se produce en absoluto pues que se identifique ese sentido de democracia
con el sentido de marxismo o de izquierda. De hecho, pues en este momento no hay una mayoría marxista. Por supuesto que no. Pero un momento, Gabriel, pero tú has hablado de agonismo. Y evidentemente nadie de nosotros cree en el agonismo como fin, como agonía. Podemos creer en el agonismo, como decía Unamuno, como lucha, como un proceso que entonces inicia. Yo creo que he utilizado, no sé si Ramón también, la expresión larga marcha. Ahí empieza una larga marcha. Ahí empieza un proceso con sus retrocesos, con sus adelantos, pero que ya no tiene fin. Y además hay una cosa muy clara. La universidad desde entonces, que es el gran crisol de la intelectualidad progresista hacia el cambio, ya deja de ser igual que hasta entonces. Ya es distinta. A partir del 56 surgen movimientos universitarios muy distintos. Surgen movimientos con un cariz, con un talante y además con una expresividad socialista, comunista, democracristiana, a partir del 56. Que eso se prolonga, que eso dura, pero ese es el comienzo del fin, aunque naturalmente ese fin va a prolongarse durante mucho tiempo. Creo que eso sería importante dejarlo. Se está prolongando. Gabriel, es que esto es la tribuna, se llama tribuna de historia, ¿no? Entonces yo he tratado... Tribuna de historia. Yo he intentado señalar los dos puntos que a mí me parecen importantes para un análisis histórico del régimen, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Franco murió en la cama, ¿no? Y lo que ocurre es que a partir de febrero del 56 empieza un movimiento estudiantil de tipo nuevo que acabó, que fue mucho más fuerte en los años 60, que en el año 56 era embrionario, ¿no? Pero sin febrero del 56 no hubiera habido el SDEU y no hubiera habido la liquidación del SEO. Ese es el primer dato histórico. Ahí sí se puede decir que comienza un fenómeno histórico nuevo. Y el segundo es ese que te decía antes, es decir, que fue el comienzo del entendimiento, no de los hijos de los vencedores y los hijos de los vencidos, sino de vencedores y vencidos. Quiero decir, Dionisio hasta el año 56 no había pensado que las soluciones de políticas de este país pasaran por acuerdos con el exilio y mucho menos con el PC. Es decir, que eran reformistas, liberales y demócratas dentro del sistema. Porque es que había que ver lo que era aquel sistema. Pero el caso de Dionisio Ridruejo, que estás citando reiteradamente porque tiene para todos pues una gran importancia y una gran emotividad y afectuosidad, quiero decirte que es el caso más singular dentro de este fenómeno. Es el hombre que era mayor que nosotros, es el hombre que tenía una visión a más distancia de los problemas, es el hombre que efectivamente había estado con los vencedores. Pero quiero decirte que es un hombre que hace política... Era el menos conectado, vamos a decir, Gabriel, con el magma estudiantil. Gabriel, vamos a hacer historia. Dionisio rompe con el régimen, medio rompe con el régimen en los años 40 y tantos. Y desde entonces hasta el año 56 empieza un trabajo de desgaste del régimen, de intento de democratización del régimen, de liberalización dentro del régimen, como Ruiz Jiménez o como Laín, como Antonio Tobar, es decir, como todos los que habían sido falangistas en los años 40 y luego pasaron a posiciones reformistas y liberales. Te digo que a partir del 56 es en el momento en el que el proyecto político de Dionisio, te digo porque le traté mucho, cambia de signo. Estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo contigo. Pues eso. Pero entonces, eso es lo que me parece un hecho histórico. Además, me parece... Yo es que creo que esto efectivamente es la tribuna de la historia, no el tribunal de la historia, y nosotros no vamos a hacer aquí un juicio y luego levantar acta y dictar sentencia, no se puede. La historia no tiene tribunales. Entonces lo que pasa es que la interpretación que nosotros damos a la historia es diferente según el ángulo en que estamos en este momento y las aspiraciones que tenemos de cara al futuro. Y lo que pasó entre el 56 y el 77. Y en ese sentido, pues, muchos de los que estuvieron en el proceso del 56 luego se reintegraron de una forma u otra en el régimen, mientras que otros que estuvimos en el 56, pues no nos integramos en el régimen y seguimos permanentemente contra ese régimen con mayor o menor intensidad desde la universidad o desde los partidos políticos o desde las luchas, digamos, culturales, desde la colaboración con los sindicatos obreros, etcétera, etcétera. Y entonces, naturalmente, la visión de los actores, actores, por no decir protagonistas de entonces, pues es distinta, lógicamente. Ahora, yo creo que el 56 en la historia contemporánea y de cara al futuro, pues es un momento importante, es un momento de reencuentro, es un momento de ruptura con una España que está bloqueada económicamente, que políticamente no tiene sentido, que es un islote en Europa occidental, que es un
una especie de reliquia de la Segunda Guerra Mundial, y en eso sí que podríamos estar bastante de acuerdo. Lo que pasa es que esa España, en la fase entre el 56 y el 77, y todavía hoy, pues hay muchos que quieren todavía contener los intentos de transformación y otros que no estamos por contener los intentos de transformación. Y entonces los primeros podrán decir, pues el 56 fracasó. Los segundos pensamos que el 56 no fracasó, que el 56 fue un despertar, y que es un despertar que todavía llevamos en nuestra cabeza y que todavía estamos tratando de proyectar hacia el futuro. Sí. Y ese es el problema. La interpretación de los hechos históricos tienen que tener en cuenta el presente y el futuro. Es decir, el presente también es historia, y el futuro es la construcción de la historia por sus protagonistas sociales y sus actores políticos. Bien, nos quedan 5 minutos de programa. Una última pregunta, si ustedes me permiten jugar a lo futurible. ¿Qué hubiera pasado si no hay un desdichado tiro, si no hay sangre, si no hay una disculpa para la represión? Yo creo que el proceso era inevitable, que el tiro hizo que toda la fuerza del régimen incidiera sobre el incipiente movimiento universitario, que algunos se marginaron del mismo, que no se hubiera marginado si no hubiera producido ese tiro, ese disparo, esas detenciones, porque nosotros el 56 lo proyectamos, y eso hay que decirlo también, como un desarrollo a hacer. Antes de detenernos, nosotros nos reunimos 20 o 30 personas, recuerdo, en domicilio del que después fue un embajador de España, para proyectar todo el siguiente proceso universitario. La marcha continua, la creación de ese congreso de estudiantes y la elaboración de un sindicato democrático. Eso vino después. Quizá se hubiera anticipado si el tiro no hubiera intervenido el 56, pero qué duda cabe que lo del 56, lo que no cabe el menor titubeo es pensar que a partir de ahí ya se inicia una etapa distinta. Se demoró en tiempo la circunstancia histórica del cambio, pero esa circunstancia quizá hubiera venido con más profundidad si el tiro no hubiera intervenido. Yo, en 2 minutos ya tengo que rogar. En 2 minutos, de acuerdo con Ramón Tamames, que dijo muy bien que, claro, ahora cada uno tenemos nuestra visión de los acontecimientos, según como nosotros pensamos ahora, son distintas nuestras interpretaciones. La mía es que si no se produce el tiro, la reforma del sindicato se hubiese hecho. Y esto hubiese tenido una serie de consecuencias posteriores que podían interpretarse, que podían ser buenas o malas para la situación entonces operante. Desde mi punto de vista, hubiesen sido buenas, porque yo creo que inclusive aquella situación, aquel régimen, a España, al pueblo español, le hubiese sentado mejor, le hubiese venido mejor, que la democratización hubiese empezado antes, que hubiese tardado 20 años, y que hubiese empezado desde entonces y desde las condiciones de entonces a que haya empezado desde las condiciones de ahora. Muy bien, ponemos punto final. Son ustedes historia. Y nosotros no podemos decir algo para terminar. Bien. No, pero yo por favor, lo que creo sinceramente es que si no hubiera habido un tiro el 9 de febrero, lo habría habido el 10, o el 11 o el 12. Porque la situación era tal que yo no estoy quizá muy de acuerdo con la tesis del comisario Yagüe, de esas confesiones postreras. En realidad, el tiro se habría producido en cualquier caso porque el régimen tenía que dar una respuesta violenta, una respuesta de represión, porque estaba en su código genético. Y entonces yo creo que las cosas han sucedido, no digo como tenían que suceder, porque no hay nada predestinado, pero siguieron una lógica. Señor Pradera. Bueno, Gabriel tiene la melancolía del 12 de febrero, y yo creo que... pero el 12 de febrero de Carlos Arias. Yo creo que el régimen luego tuvo muchas oportunidades de liberalizarse y nunca se liberalizó. Particularmente creo que si no hubiera habido un tiro, hubiéramos tenido los aquí presentes menos disgustos y las cosas hubieran seguido más o menos igual. En fin, ustedes cuatro ya forman parte de la historia, a pesar de que solamente hayan transcurrido 25 años que hemos recordado aquí, y quizá en aquellas conversaciones de ustedes en aquella cafetería, en la mezquita. Hoy Santander, a lo mejor cualquier día tendrá una placa. Era más sabroso entonces. Más sabroso ahora. Entonces, se lo diremos a los dueños. Sí. Quizá en aquellas conversaciones pudo nacer otra España, quizá fue como una de tantas veces un intento frustrado. No, contribuyó. No fue frustrado. Intento frustrado no. Comienzo
de un proceso que ha terminado en la democracia. Muchas gracias por su presencia, gracias por su testimonio. Gracias a ustedes, señores, por habernos seguido. Hasta la próxima semana.